Buenas noches a todos. Para mí, es un honor volver a estar aquí en Tardes de Conciencia y compartir con ustedes algunos conceptos respecto al título. Vieron que el título en realidad es una pregunta, ¿no? Y la pregunta nos lleva a un punto donde introduce el tema como una duda, como una invitación a reflexionar, ¿no? Siempre que hay alguna pregunta, siempre que hay alguna indagación, lo que tratamos de plantear es una duda en busca de una respuesta. Y esto es lo que busca el título de este webinar de hoy, ¿no? ¿Es indispensable el amor en el liderazgo? Y la idea es plantear el tema. Vamos a utilizar el chat, vamos a utilizar el Menti, así que tengan preparados sus celulares también. Y juntos vamos a transitar este camino para ver si al final del mismo, ahí cerca de las 11 de la noche de Argentina, no sé cada uno los horarios que tendrá, ver si podemos sacar alguna conclusión. Para probar cómo andamos con el chat, me encantaría que me digan desde dónde me están escuchando, desde qué parte del mundo me están escuchando. Así que si les parece bien, escríbanme en el chat a ver desde dónde están este, acompañándonos en este webinar. Eh, Débora, ahí de Buenos Aires, México, Lilia, muy bien. Desde Monterrey, Aide, espectacular. Bueno, buenísimo. Por ahora México y Argentina. Argentina obviamente lo conozco porque soy nacido acá. Ahí está Catrina de Panamá, de Lima, de Bogotá. Bueno, todas ciudades que conozco, por suerte. Hermosas ciudades. Así que bueno, bienvenidas. Eh, voy a empezar con una pequeña encuesta. Eh, lo que les pido es que tomen el teléfono. Yo voy a compartir con ustedes ahora. A ver, dame un segundito. Acá está. Voy a encontrar el botón de compartir. Utilicen el Menti, supongo que lo conocen. Si no, acá pueden ver en menti.com. Ahí les aparece el QR. Y si no, arriba pueden ver el código. Yo no lo puedo estar viendo el código porque me está tapando el- lo del Zoom. Pero la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Es indispensable el amor en el liderazgo? ¿Sí, no? ¿O puede ser? El menti.com o escanean el QR o ingresan el código y ahí me pueden ir contestando. Bueno, tenemos tres respuestas. ¿Mm? Y tenemos varios participantes, así que vamos, un poquito más de participación en menti.com y a ver cuántos somos los que pensamos que es indispensable el amor, cuántos pensamos que no es indispensable el amor en el liderazgo, cuántos pensamos que puede ser indispensable el amor en el liderazgo. ¿Mm? Vamos, tengo 5, somos 9 participantes, 6, ahí está. Bueno, bien, bueno, arrancamos bárbaro, porque todos piensan que es indispensable el amor al liderazgo, con lo cual, vamos a ver si la reflexión que les voy a plantear a ustedes hoy nos permite coincidir al final de, de si el amor si es indispensable. Y en definitiva, a lo mejor podemos compartir a algunos de ustedes el por qué piensan ustedes que es indispensable el amor al liderazgo. Yo les voy a contar lo que yo creo. La primera conexión que tuve con el tema del amor en el liderazgo hace mucho tiempo. Me acuerdo que la primera vez que lo leí en un libro, y me lo acuerdo porque me llamó mucho la atención, fue en un libro que se llamaba La Paradoja, un libro que escribió el autor James Hunter, y yo lo debo haber leído con seguridad el siglo pasado. Así que fíjense cuánto hace que leí ese libro.
pero me quedó grabado esto del amor, ¿no? Y en ese libro el autor hablaba de que era necesario el amor en el liderazgo, pero no el amor, el amor de pareja, el amor erótico, no se trata de ese amor. Él decía que se trata de lo que los griegos llamaban el ágape, ¿no? Y esto de amar al prójimo como a ti mismo. Y está enfocado más hacia el amor como servicio. En otro libro que leí sobre el amor fue El octavo hábito de Stephen Covey. Ese fue el segundo libro que yo leí, escuché, o leer por lo menos hablar del amor. Luego aparece Fred. Fred en el libro de la empresa consciente también habla del amor, en una parte del libro. Luego hay un libro que leí hace algunos años atrás, que lo escribió Bob Chapman, al cual luego me voy a referir, Bob Chapman y Rad Sadogia, creo que es el apellido del otro autor, en un libro que se llama Todo el mundo importa, y ahí también habla de la importancia del amor en el liderazgo. Y por supuesto, el último libro que leí que habla sobre el amor es el último libro de Fred, el del liderazgo trascendente. Y que esto no es nuevo. Ahora, ¿qué fue lo que me pasó a mí? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí lo que me pasa es que muchas veces cuando leo un libro, a lo mejor hay cosas que me llaman un poco la atención, pero no me generan tanto vuelo de cabeza, ¿no? Y eso me pasó que las veces que he leído el amor, sobre el amor en el liderazgo. Por la realidad, a medida que transcurre el tiempo, y como pueden ver, hace bastante mucho tiempo que leo sobre el liderazgo, eh, hubo un punto donde, no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa, de repente les cae alguna idea que no saben de dónde viene, y me surgió esa pregunta que utilizo en el webinar, ¿no? Si es indispensable el amor en el liderazgo. Y eso me ayuda a mí a poder reflexionar. Entonces, me gustaría partir desde la reflexión, compartirles la reflexión que hice yo y después abrirle a que me escriban en el chat a ver si para ustedes, eh, por qué consideran que el amor es indispensable en el liderazgo. La primera cosa que yo reflexioné es esta. Cuando uno certifica para el coaching, ¿no? El coaching ontológico o en el coaching ejecutivo o el coaching del CBC, hay un tema que están involucrados los dos, obviamente. En el coaching ontológico se habla a través del lenguaje, hablamos de afirmaciones o de juicios. Y en el libro de Fred, lo que se habla es de observaciones y opiniones, ¿no? Básicamente son bastante parecidos, casi lo mismo. Entonces, fíjense la primera reflexión que yo hice. Si yo les digo a ustedes, Juan es el CEO de la empresa. Juan es el CEO de la empresa. Para ustedes, ¿eso es una afirmación, una observación o un juicio o una opinión? Si es una observación, pónganme uno en el chat. Si es un juicio, pónganme un 2 en el chat. Repito, Juan es el CEO de la empresa. ¿Para ustedes qué es? ¿Es una afirmación o es un juicio? Ahí está. Bueno, para Vanessa es un juicio, para Giselle es una afirmación, para Débora es una afirmación, para Lilia es una afirmación. Bien, claramente es una afirmación, pero claramente, ¿por qué es una afirmación? Porque la afirmación o la observación es una descripción de algo sobre lo cual nosotros podemos demostrar que es cierto o falso a priori, ¿no? Para no meterme tanto en el tema. Entonces, si uno dice Juan es el CEO de la empresa, uno puede decir que es verdad o puede decir que es mentira, porque para que Juan sea CEO de una empresa, tiene que haber alguien que le dio la potestad para ser el CEO de la empresa. Entonces, el puesto en una empresa, como es el CEO, Juan en este caso, es una afirmación. Ahora, si yo les digo a ustedes, Juan es un líder, ¿qué me dirían? ¿Es una afirmación o es una opinión? Uno, afirmación; dos, opinión. ¿Qué me dirían si Juan es un líder? Bien,
Opinión. Lilia, opinión. Aide, opinión. Débora, opinión. Karina Panés, opinión. Exactamente. Entonces, la primera conclusión a la que yo llegué es que, y si bien lo habrán escuchado millones de veces, no es nada nuevo, el puesto no hace al liderazgo. Y desde el lenguaje también nos lo demuestra que el puesto no hace al liderazgo. ¿Mm? Que alguien sea un líder radica en el juicio de alguien que considera a Juan como un líder. Entonces la pregunta que viene acá es, ¿qué es lo que tiene que tener Juan para que alguien lo considere como un líder? ¿Qué características, qué actitudes, qué habilidades, qué es lo que tiene que tener Juan para ser un líder? Y entonces ahí, dándole vueltas, siguiendo con este tema, es como que dividía a las personas que encuentro en las empresas, desde mi experiencia en lo laboral y desde mi experiencia a partir de dedicarme a lo que me dedico hoy, me permití clasificar a este mismo Juan, vamos a usar a Juan, como en tres estadios distintos, que son los estadios que veo en las distintas empresas. El primer estadio es el de Juan, el CEO de la empresa, ¿no? Entonces, Juan tiene un cargo jerárquico y su autoridad se la da la jerarquía. Juan, como CEO de la empresa y considerado como CEO de la empresa, es alguien que ve funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ve al contador, que ve al de producción, que ve al de marketing, que ve al de tecnología. Juan, como CEO, usa términos como la fuerza laboral, como problemas laborales, como problemas con la fuerza laboral, que ni siquiera parece que estuviese hablando de personas, ¿no? Cuando habla de despidos, Juan los discute en una sala de directorio, ¿no? Como si fuera un plan para, qué sé yo, adelgazar, ¿no? Porque en definitiva se trata de reducir la carga del trabajo. Juan como CEO habla de gestionar al personal. Juan como CEO habla de recursos humanos y reduce a las personas. Obviamente, cuando uno habla de un recurso, termina tratando más a la persona, considerando más como un activo, como una maquinaria, como una materia prima. Porque eso es lo que hace Juan. Juan ve funciones, no ve personas. Entonces, como ve personas, Juan tiene una forma de ser. Y entonces Juan es el sabelotodo de la empresa. Es el que conoce todo. Y como que es como él conoce todo, como sabe todo, entonces, ¿qué es lo que hace? Apaga a sus empleados. Él es el que sabe. Él dice cómo hay que hacer las cosas. Él es el que no deja hablar a los demás, porque cada vez que alguien quiere hablar, lo tapa o lo frena o se pone a hablar él. Juan es ese CEO que echa culpa a los demás. Juan es el CEO que a lo mejor evita los conflictos porque no quiere tener conflictos. Él quiere seguir su, su puesto, con su prestigio. Juan se maneja con prejuicios y juzga a los demás. Y como es un sabelotodo, cree que sus prejuicios son verdades. Y a partir de sus prejuicios actúa. ¿Mm? Juan es esa persona que siempre quiere ganar. Está más del lado del interés propio que del beneficio mutuo. Y le encanta agradar a la gente. ¿Mm? Como le gusta agradar a la gente, hace promesas, pero después no las cumple, con lo cual defrauda a las personas, ¿no? Juan es ese tipo de jefe que para sacarse a alguna persona de encima le dice, no te preocupes, el mes que viene te vamos a incrementar el sueldo. Y después se olvida. Juan premia a las personas con recompensa y castiga los errores. Si trabajaras para Juan, si trabajaras para Juan, y respondeme en el chat, ¿qué sentimientos tendrías? ¿Qué actitud tendrías? ¿Qué comportamientos tendrías si trabajaras para este CEO que se llama Juan? Anótamelo en el chat. ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué sentimientos tendrías trabajando para Juan, este CEO que yo te acabo de describir? Vanessa me pone ansiedad. Muy bien, claro.
nos lleva a estar continuamente ansiosos, ¿no? Continuamente acelerados, continuamente tratando de lograr las cosas que tenemos que lograr. Débora me dice que se sentiría incómoda, claramente, ¿no? Estas personas nos hacen sentir incómodos porque no sabemos para dónde va a salir, no sabemos qué tenemos que hacer. ¿Mm? Aide me dice que no estaría feliz, que no le gustaría estar ahí, claramente, ¿no? ¿Quién le gusta estar ahí con alguien como Juan, como CEO, ¿no? Nubia me dice que no estaría inspirada. Obviamente, ¿cómo vas a estar inspirada si Juan lo único que hace, Nubia, es apagarte? Podríamos decir un montón de cosas más. Genera miedo, genera desgaste. Lilia dice que no podría trabajar con él. Por supuesto, yo tampoco podría trabajar con él. ¿Mm? Genera obediencia, genera desgaste. Juan es esa persona que cuando los talentos se le van de la empresa dice, no entiendo por qué se me van. ¿Y saben lo peor que genera Juan dentro de las empresas? Un conjunto de víctimas. Porque las personas en lugar de estar conectadas, están ansiosas, están incómodas, no están inspiradas, como no pueden trabajar, tienen miedo, se enojan y empiezan a despotricar o a echar culpas, etcétera, etcétera. ¿Conocen a alguno como Juan? ¿Ustedes? ¿Conocen a alguno o han tenido la oportunidad de trabajar o conocer a alguien como Juan? Yo sí. Yo sí, independientemente de lo que puedo conocer por mi trabajo, pero trabajé para Juan. Y la verdad que es bastante decepcionante para uno trabajar como Juan. Buenísimo. Muy bien. Bueno, gracias a los que están participando. Les agradezco mucho porque está bueno esto de poder interrelacionar. Entonces vamos al segundo. El segundo es este mismo Juan, que sigue siendo CEO. Pero resulta que Juan es un CEO consciente, ¿no? Y como Juan es un CEO consciente, tiene autoridad jerárquica, claramente. Es un CEO. Pero Juan ve personas. En lugar de ver al contador, ve a Gustavo, que es el contador. En lugar de ver al de marketing, ve a Susana, que es la gerente de marketing. En lugar de ver a tecnología, lo ve a Pedro, que es el gerente de tecnología. Entonces, como Juan, que es un CEO consciente, ve personas, Juan está abierto a nuevas posibilidades. Desde la humildad, como ve a las personas, las reconoce como valiosas. Como las reconoce como valiosas, escucha sus ideas y está abierto a esas nuevas posibilidades. No es que Juan no sabe, sabe un montón, pero tiene la humildad y tiene la potestad de mostrarse como vulnerable frente a los demás. Juan es ese CEO consciente que se hace cargo, que responde con habilidad, que afronta los conflictos no desde el ganar-perder como lo hacía Juan el CEO, sino que lo hace desde el tratar de buscar el beneficio mutuo. Como dice Fred, tal vez en una forma colaborativa, ¿no? Tiene en cuenta lo que los demás quieren hacer y debate sobre cuál es la mejor acción a emprender. Juan comprende a los demás, el CEO consciente. Y en ese comprender también aparece el coraje, ¿m? Porque en el coraje Juan también dice su verdad. No es que se queda callado frente a la vulnerabilidad o la humildad o las ideas de los demás. Juan, el CEO consciente, piensa en el bienestar a largo plazo y busca la manera en que todo el mundo se beneficie. Y por sobre todas las cosas, lo que hace Juan es cumplir con sus promesas. Las cosas que dice, las cumple. Si trabajaras con Juan, este CEO consciente, ¿cómo te sentirías? ¿Qué actitudes tomarías? ¿Qué comportamientos tendrías? Escribime algunos en el chat. Si trabajas con este Juan, que es CEO, pero es consciente, tiene todas estas atributos, virtudes que te acabo de comentar, ¿cómo te sentirías? Débora dice que se sentiría comprometida, se sentiría íntegra. Y eso es lo que hace un CEO consciente, ¿no? Genera el compromiso, íntegra. Katrina dice que se sentiría
inspirada por Juan como CEO consciente. Línea me dice que inspirada, comprometida, entusiasmada. Me sentiría en un ambiente seguro y motivada, dice Aide, dice Nubia, perdón. Aide dice, me sentiría confiada, empoderada, comprometida, feliz. Fíjense la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entre Juan el CEO y Juan el CEO consciente. Las diferentes reacciones que producen en ustedes. Reacciones me refiero no solo a lo que uno hace, sino a cómo uno siente. Porque en definitiva, lo que logra hacer Juan, el CEO consciente, es cambiar el estado emocional de las personas que trabajan con él. Y el estado emocional de ustedes con Juan, el consciente, es totalmente distinto al estado emocional que tienen aquellos que trabajan con Juan, el CEO. Vanessa dice escuchada. ¿Mm? Y entonces, la pregunta que me hice es, ¿cómo hace Juan, el CEO, para dar el salto y convertirse en un CEO consciente? Y claro, lo primero que tiene que sucederle a Juan, el CEO, para pasar a ser un CEO consciente es ser consciente. Porque justamente lo que le pasa a Juan, el CEO, en su soberbia, en el sábelo todo, es que no se da cuenta que es soberbio. Porque el soberbio no se da cuenta de su soberbia. Entonces, la primera cosa que Juan debe hacer para modificar es ser consciente de que es un CEO. Solo desde ese lugar puede cambiar. Y la segunda cosa que Juan necesita es un impulso. El impulso que lo mueva de donde está y a donde quiera llegar. Es impulso para mejorar, es impulso para cambiar el estado emocional de la persona. Y eso implica, y eso implica el comienzo de que hay un proceso interno, un proceso de autoconocimiento, que indefectiblemente debe terminar con un cambio de comportamiento y un cambio de habilidades. Pero por sobre todas las cosas, un cambio de actitud. Porque el comportamiento y la habilidad son buenos, pero si la actitud no es buena, el comportamiento y la habilidad no hacen mucho. Entonces, ahí está la clave, en la conciencia y en iniciar un proceso interno que indefectiblemente de autoconocimiento que le permite cambiar esos comportamientos, esa habilidad y cambiar la actitud. Ahora la pregunta acá es, ¿por qué a Juan el CEO consciente no lo llamó un líder? ¿O cuántos de ustedes consideran que Juan es un líder? Entonces le pido que, déjenme un segundo, que voy a compartir nuevamente y vuelvan a agarrar el Menti, ¿sí? Ahí lo voy a volver a poner. ¿Mm? Creo que ahí se ve. ¿Mm? Para ustedes, ¿es Juan el CEO consciente un líder? ¿Es un líder Juan el CEO consciente? Para ustedes. ¿Me dirían que sí? ¿Me dirían que no? ¿Me dirían que puede ser? Espero las respuestas. Ahí ven el... Bien, tenemos un sí. ¿Mm? A ver si participamos alguno más. Ahora ya somos 12 acá, así que están participando. Así que vamos. ¿Qué es para vos, Juan, con el CEO consciente, este que acabamos de describir? ¿Es para vos un líder? Tengo tres respuestas, las tres respuestas que sí. Vamos, me encantaría que participen algunos más. Ya tenemos cuatro que sí. Vamos a esperar un minuto más, a ver si tenemos algunos más. Tenemos un puede ser. Vamos, uno o dos más y listo. Tenemos cinco, ¿sí? Y un puede ser. Y fíjense cómo acá, si yo tuviese que contestar esta pregunta, desde mi concepción, y ahora les voy a contar por qué, para mí Juan es un CEO consciente, pero desde mi mirada no es un líder. Y fíjense cómo aquí, en esta pregunta, vuelve a aparecer
lo que decíamos al principio cuando hablábamos del lenguaje, ¿no? Fíjense cómo ante a una misma situación, muchos dicen que sí, uno dice puede ser, y yo diría que no. Porque en definitiva, como decíamos antes, que alguien sea un líder depende del juicio que tenga alguien de que esa persona es un líder. Y muchos ya consideran a Juan el CEO consciente como un líder. Ahora, ¿por qué para mí Juan el CEO consciente no es un líder? Y tal vez algunos sientan que hice una pequeña trampa. Pero es lo que encontramos también en las empresas. Juan para mí no es un líder porque no pone a las personas por encima de los resultados. Juan intenta cuidar a las personas siempre y cuando esté dentro de los márgenes que le permite el negocio. Juan trata muy bien a las personas, ve a las personas, es todo lo que yo les acabo de decir que es, pero al momento que hay que ajustar los costos, despide a la persona. Y cuando Juan despide a las personas, este CEO consciente, le pasa lo mismo que a Juan el CEO. Ya no tiene que preocuparse por si la persona tiene que mantener a su familia, ya no tiene que considerar si la persona, su familiar, depende de la atención médica que la empresa le da. Para Juan el CEO consciente, tal vez en este momento la persona se convierta en un número, como lo es para Juan el CEO. Hay muchas personas y muchos CEOs y muchos gerentes que por lo menos yo conozco que son conscientes, pero al momento de tener que reducir los costos, no titubean en bajar de la dotación de su equipo a las personas. ¿Conocen a alguien como Juan el CEO consciente? ¿Mm? Conténtenme en el chat si conocen a alguien como Juan el CEO consciente. Yo mientras tanto voy a seguir para que no se me vaya el tiempo. Entonces acá viene la cuestión. ¿Cómo hace Juan para que Gustavo, en este caso, lo considere un líder? ¿Qué tiene que tener Juan para que Gustavo lo considere un líder? Obviamente ve personas, pero este Juan no necesita de la autoridad jerárquica, porque su autoridad moral hace que las personas lo consideren un líder. Sigue viendo a las personas y hace lo mismo que hace Juan, el CEO consciente. Es humilde, es vulnerable, tiene coraje porque tira sus ideas, se hace cargo, afronta la realidad, comprende, dice la verdad, cumple con sus promesas, piensa en el bienestar a largo plazo, piensa en el beneficio mutuo. Pero cuando ve a las personas, Juan ve a esas personas como hijos de alguien que quiere lo mismo que él para sus seres queridos y para sus hijos. Cuando ve a las personas, Juan no los ve como empleados ni como recursos humanos, lo ve como compañeros, lo ve como miembros de un equipo, lo ve como personas. Juan inspira a las personas, inspira el compromiso de las personas a través del sentido, a través de conectar a las personas que trabajan con él con un propósito que es más grande que sus propias vidas. Y juntos, Juan y su equipo de trabajo buscan trascender y dejar un legado. Y Juan mide su éxito por el impacto que tienen las personas. Cuando Juan tiene la necesidad o la contingencia o lo que quieran llamar, que tiene que separar a una persona de su equipo, Juan se hace preguntas incómodas. Juan se pregunta, ¿qué otras formas hay de reducir los costos antes de tener que separar personas? ¿Estoy dispuesto a bajarme el sueldo o a bajar el sueldo de la alta dirección antes de separar personas? ¿Podemos rediseñar algo para sostener al equipo? Pero si al final, después de todas esas preguntas, no queda otra que separar a alguien del equipo, Juan lo trata con el mismo respeto
que cuando lo tomó, que cuando esa misma persona ingresó a la organización. Y cuando ejecuta esa separación lo hace con dolor, pero con coraje. Pero busca que quien se va también crezca a partir de ese momento. ¿Qué actitud te genera? ¿Qué comportamientos te genera trabajar con alguien como Juan, el líder? Bien, conocemos a alguien, perdón, ahí me olvidé de volver al chat. Veo que todos conocían a alguien Juan consciente. Ahora decime qué comportamientos y actitudes, qué sentimientos te generaría trabajar con un Juan líder. Este Juan líder que yo te acabo de escribir. Este Juan líder que hace lo mismo que el consciente, pero tiene una mirada de las personas distintas. ¿Qué te despierta? ¿Qué emoción? ¿Qué actitud? ¿Qué comportamiento te genera? Vanessa me dice empatía, Gabriel me dice lealtad, Juliet me dice un compromiso profundo. ¿Qué más te genera Juan el líder? Que cada cosa que hace mide su éxito por el impacto de lo que hace en vos. Aida me dice, me hace sentir valorada, me inspira más allá del espacio profesional. Débora dice, me da confianza. Otra vez, lealtad y compromiso, dice Nubia. Juan el CEO consciente y Juan el líder lo que hacen es transformar el estado emocional de sus personas, transformar el ambiente emocional. Pero lo que hace Juan como líder es a esa emoción la conecta con algo superior. Y ese algo superior es no solo un propósito que va más allá de tu vida, sino que Juan el líder te hace sentir importante, te hace sentir orgullosa, te hace sentir cuidada, te hace sentir reconocida. Y por todas las cosas, Juan el líder hace que cada día vos te vayas de la empresa orgullosa o orgulloso. Y cuando llegues a tu casa, vas a tener un mejor trato con tu familia. Y vas a ser un mejor padre, un mejor madre, mejor hijo, mejor hija, mejor hermano, mejor hermana. Cual sea el rol que ocupes, es lo que genera Juan el líder. Juan el CEO hace que las personas se vayan estresadas. Juan el CEO hace que las personas lleguen a sus casas y lo único que quieran hacer es prender la televisión y desconectarse de la realidad. Juan el líder hace que te vayas en otro estado de ánimo. Eso es lo que hace Juan el líder. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Juan, el CEO consciente, para convertirse Juan en este líder? Y el producto de ese autoconocimiento que inició Juan, el CEO consciente, el resultado debería ser el amor. Porque solo desde el amor aparece la benevolencia, el servicio, solo desde el amor. Juan puede medir el éxito por el impacto que tienen las personas. Solo por el amor Juan el líder se puede hacer cargo de las personas, cuidar a las personas, no hacerse cargo. Solo desde el amor puede hacerlos sentir orgullosos. Solo desde el amor puede estar comprometido con el desarrollo de las personas. Porque cuando no hay amor, Juan es el CEO consciente. Entonces, eh, el amor aparece en todos lados. Fred tiene una frase que dice que el amor es poderoso, es la fuerza más poderosa del universo, el amor es una ventaja competitiva, el amor existe en abundancia y nos permite crear una gran cantidad de valor. Freud decía que el amor y el trabajo son las piedras angulares de nuestra humanidad. Adam Smith decía que los dos principales impulsos humanos eran el interés propio y la necesidad de cuidar a los demás. Y Viktor Frankl decía que las fuentes de las cuales surge la felicidad son trabajar en algo que tenga un impacto, amar sin condiciones y crecer en la adversidad. Entonces el amor es necesario que aparezca en los negocios. Y el amor es, desde mi punto de vista,
el sustento para que exista un líder. Pero para llegar a ese amor, Juan tiene que pasar por ese proceso de autoconocimiento. Y a través de ese proceso de autoconocimiento llegar a darse cuenta que a partir de su liderazgo no solo va a impactar en las personas que trabajan con él, sino que Juan va a impactar en las familias de las personas que trabajan con él. Y esa mejora en las familias, impacta en la comunidad. ¿Y quién te dice? Impacta en el mundo. Ahora, cuando uno se va un poco más atrás y le vuelve la cosa lógica a esto de los resultados, dice, bueno, para, Gustavo, ¿qué pasa con los resultados? Juan logra los resultados, porque Juan lo que hace es, a partir del amor, construir un círculo virtuoso que está en las personas que aman. Y cuando las personas se sienten de esta manera, van a dar todo porque a la empresa le vaya bien. Entonces, desde las personas, Juan construye en su amor, hace que las personas atiendan a los clientes de la empresa. Y esos clientes se sienten leales. Si esos clientes son leales, te van a seguir comprando, van a seguir tomando el servicio. Y si la empresa está administrada financieramente bien, eso va a generar la rentabilidad esperada por los accionistas. Entonces Juan, a partir del amor, genera un círculo virtuoso donde los empleados se sienten bien, los clientes se sienten bien y los accionistas se sienten bien. Y solo desde el amor se puede construir ese círculo virtuoso. ¿Por qué solo desde el amor? Porque cuando el Juan, el CEO consciente, muestra que al momento de despedir baja los costos con las personas, a las personas se le cae un poco el entusiasmo, el compromiso. Gracias, Lila, no hay ningún problema si tenés que desconectarte. Entonces, ahí es donde está la clave del amor. Ver a las personas, verlas como seres humanos, verlas como el hijo de alguien que quiere lo mismo que vos para tus seres queridos o para tus hijos, y crear entornos seguros donde se sientan protegidos, cómodos, orgullosos, reconocidos e importantes. Claro, cuando uno habla de esto, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando va a las empresas uno dice, bueno, pero esto pasa en la realidad, esto sucede en la realidad, ¿hay algún ejemplo que nos muestre que esto se puede aplicar en la realidad? Y la verdad que sí, la verdad que yo, por lo menos yo conozco un ejemplo, no lo conozco personalmente, pero sí lo conozco de la historia. Y, y fue justamente el conocer la historia de esta persona que me hizo pensar en lo indispensable del amor para el liderazgo. Esta persona se llama Bob Chapman, una persona que Fred la nombra también en el libro del líder trascendente. Pero es uno de los libros que mencioné al principio, que se llama Todo el mundo importa. La historia de Bob Chapman te la cuento rápidamente para que veas cómo transformó su paradigma. Porque Bob fue educado con la educación empresarial tradicional. Obtuvo su MBA, comenzó su carrera como contador, pero el padre había comprado una empresa que se llama Barry Miller, lo invitó a ser parte de la empresa, y cuando era parte de la empresa, su padre se muere de forma prematura y él se tuvo que hacer cargo de la dirección ejecutiva. Bob estaba educado, como nos educan a todos en la mayoría de las escuelas de negocios, a gestionar empresas, a gestionar funciones, a pensar en los ingresos y en la rentabilidad para los accionistas. A pensar de que si tenés que reducir costos, si tenés que despedir personal, que así sea. Entonces él gestionaba a las personas, no la lideraba. Pero ¿qué le pasa a Bob Chapman en su vida para cambiar ese paradigma? Y lo que le pasa son dos situaciones. La primera situación que le pasa es que él pertenecía a una iglesia,
Y en uno de esos domingos que estaban en la iglesia escuchando un sermón, empezó a envidiar a- a quien estaba dando el sermón, no sé si sería evangelista o qué sería, porque cómo esta persona conectaba con los 500 miembros de la congregación con su mensaje, ¿no? Y eso lo hacía toda la semana. ¿Qué se dio cuenta ahí él? Se dio cuenta de que él también tenía una congregación, que eran todas las personas que trabajaban con él en su empresa, que no los tenía una hora como el sacerdote, el evangelista, él cada domingo. Él los tenía 40 horas semanales. Entonces él se dio cuenta que la empresa era una gran oportunidad para influir en las vidas de quienes estaban a su cuidado. Eso fue la primera cosa que a Bob Chapman lo hizo mover su paradigma. Años después, en la boda de un amigo, de la hija de un amigo, cuando el padre llega al altar y le entrega en ese acto al futuro marido de su hija, le está dando a alguien que ama a otra persona para que esa persona la cuide, la ame, y en definitiva le permita también convertirse en lo que ella quiere ser. Y en ese momento él vio claramente como que cada miembro del equipo es como esa joven. Cada miembro del equipo que entra a tu equipo que vos liderás, que entraba al equipo de Bob Chapman, es alguien al que él debería cuidar y al que debería ayudar para que podría lograr y que pudiera convertirse en lo que quería ser. Y a partir de ese momento, para Bob Chapman, el paradigma que traía de la escuela de negocio, que traía de su educación, cambió para siempre. Y la prueba del liderazgo, el liderazgo en realidad se pone en juego cuando las cosas van mal, no cuando las cosas van bien. Y Bob Chapman puso en juego su liderazgo en el 2008, porque la empresa para la que él dirigía, Barry Windmiller, necesitaba ahorrar 10 millones de dólares. Claro, él tenía, por un lado, su propósito, que era medir su éxito por el impacto que tenían las personas. Y tenía una junta directiva que le decía que había que reducir costos y que para reducir costos había que despedir personas. Él le dijo, denme un tiempo, porque con los pedidos que tenemos, yo creo que no tenemos necesidad de separar a alguien. Se fue de viaje a Europa, a una de las empresas del grupo. Y cuando llegó a Europa, revisa sus mails y uno de sus mails les dice que uno de los principales clientes, que tenía un pedido muy abultado, de los cuales él consideraba necesario para no tener que separar a nadie, lo había retirado. Claro, y ahí se enfrentó frente a qué, frente a su propósito, frente a su liderazgo, y al tener que, a lo mejor tener que separar a alguien. Y le dio vueltas, y le dio vueltas, y le dio vueltas, y se hizo las preguntas incómodas que dije antes. Y se le ocurrió una idea. Y dijo, ¿qué pasa si en una familia a alguien le va mal económicamente? ¿Qué es lo que hace el resto de la familia? Bueno, pues el resto de la familia se aprieta un poco cada uno y ayuda al familiar. ¿Y si hacemos eso? Le envió un mail a su equipo y les dijo, vamos a hacer que todas las personas de la empresa se tomen 4 semanas sin goce de sueldo. Así todos sufrimos un poco en lugar de que pocos sufran mucho. Entonces hizo eso, se aprobó eso, y ocurrió dentro de la empresa que apareció la solidaridad, porque aquellos que podían tomarse más de 4 semanas sin percibir ingresos, intercambiabas con aquellos que era un problema tomarse 4 semanas,
Y algunos se tomaban 5 para que otros se tomen 3, unos se tomaron 6 para que otros se tomaran 2. Y Bob Chapman, que ganaba aproximadamente $800.000, se bajó su sueldo a ganar $10.000 como ganaba cuando era auditor. La empresa ahorró $20 millones, pero lo más importante de eso es que a partir de ese momento, todas las personas que trabajaban con Bob Chapman sabían que ante cualquier problema, lo primero que iba a hacer Bob Chapman era cuidar a las personas que trabajaban con él. Y ahí es donde se juega el liderazgo. Ahí es donde Juan, el CEO consciente, se convierte en Juan, en el líder. Porque cuando todo está bien, todos somos líderes. Cuando todo va maravillosamente bien, todos podemos ser el CEO consciente. ¿Mm? Si hicimos ese trabajo, por supuesto. Pero cuando las cosas, las papas queman, es donde el liderazgo se pone a prueba. Y es ahí donde aparece el amor. Porque sin amor no hay posibilidad de buscar esas ideas, esas alternativas que cuidan a las personas que trabajan con vos. Porque en definitiva, y esto es una frase que me encanta, que tiene Bob Chapman, que dice que la forma en que lideramos impacta la forma en que viven las personas. Entonces, las condiciones, el entorno y las relaciones dentro de nuestro trabajo influyen en nuestra salud y en nuestro bienestar general. De hecho, hay algunos estudios en Estados Unidos que demuestran que es más importante para la salud de las personas la relación que tienen con sus jefes que su médico de cabecera. Entonces, a partir de ahora te desafío que si tenés hijos o tenés seres queridos, seguramente, como la mayoría de las personas, no querés que tu hijo o tu ser querido tenga alguien que lo maltrate, tenga alguien que no lo reconozca, tenga alguien que lo tenga todo el día con miedo, que lo haga volver estresado todos los días a tu casa, nervioso, porque eso le genera enfermedad. Si sos como el resto de los mortales, seguramente no querés eso, ni para tus hijos ni para tu ser querido. Entonces, cuando vuelvas a tu empresa y cuando lideres personas que tenés a cargo, pensá que esas personas son hijos o seres queridos de alguien que quiere exactamente lo mismo que vos para tus hijos y seres queridos, y tratarlos en consecuencia. Por eso, para eso se necesita el amor. Y por eso la seguridad emocional, como dice Débora ahí, aparece si hay amor. Si no hay amor, no hay seguridad emocional, porque si no hay amor, posiblemente las personas no te interesan. Las ves como recursos humanos, las ves como un activo, las ves como alguien que está para vos, para que vos tengas éxito y la empresa tenga éxito. Y cuando estás desde ahí, la seguridad emocional te importa nada. Entonces, para que todo eso ocurra, tenemos que ver personas y no funciones. Tenemos que ser conscientes, pero por sobre todas las cosas, tenemos que amar a esas personas para que aparezca el liderazgo. Bien, hasta ahí llegamos. ¿Tendremos preguntas, Paola? Estamos a 8 minutos. Llegué a 8 minutos para ver si tenemos preguntas, comentarios. En el chat hubo un montón, muy Sí, participativo, me encantó, así que les agradezco. estuvo demasiado, demasiado activo. Y no, ¿Mm? lo que tengo son felicitaciones y agradecimientos por este gran espacio, por este gran ejemplo y la verdad, desbordante todo lo que nos brindaste el día de hoy. Entonces les damos el espacio. Está abierto el chat. ¿Sí? Espectacular, Gustavo. ¿Sí? Muchas gracias. Está abierto el chat Nada, para que puedan seguir sumando aquí sus comentarios. Los escuchamos. comentarios o preguntas. Vamos. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Díganme por aquellos que al principio pusieron que estaban de acuerdo con que el amor es indispensable. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Mm? Este fue mi proceso de reflexión con respecto. Así que gracias, Aide, gracias por el regalo, gracias por las palabras, dejar una semilla poderosa de reflexión. Gracias a Juliet también. Juliet González fue parte, yo fui
coach para que ella certifique en el CBC, así que tengo un grato recuerdo y un gran aprecio por Julieta, así que gracias por estar ahí. Gabriel, muchas gracias por espectacular. Bueno, yo creo que eso es así, yo creo que es así, yo creo eh, por supuesto que son importantes los resultados, por supuesto que es importante que, que las empresas prosperen, tengan continuidad, tengan sustentabilidad. Por supuesto que eso es todo importante, pero yo estoy convencido que si uno lidera y lidera desde el amor y lidera desde tratar de construir ese ámbito laboral donde las personas se sientan importantes y se sientan como seres humanos, que sobre todas las cosas, esa sustentabilidad de la empresa va a seguir existiendo, porque las personas van a dar lo mejor que tienen por esa empresa. Y, pero lo que sí es que la diferencia para mí entre el CEO consciente y este líder, además del amor, es que es genuino. El amor es genuino, ¿no? No hacemos las cosas para lograr un resultado, hacemos las cosas por los seres humanos. Y el resultado es una consecuencia. Así como Víctor Frankl decía que perseguir la felicidad como el éxito este, era algo así como innecesario porque es una consecuencia de tener un propósito. Bueno, el resultado de las empresas es una consecuencia. Y es la consecuencia de que los líderes amen a sus personas, las cuiden, las traten como algo valioso, y en definitiva eso debería redundar en ese círculo virtuoso del cual hablar, ¿no? Entonces Gabriel nos dice ahí que las empresas son plataformas que permiten el florecimiento de todos los involucrados, clientes, proveedores, colaboradores. Es hermoso, es valioso, sin duda. Una de las cosas que a mí me apasionó leer sobre liderazgo desde hace un montón de tiempo, como les dije, de Hunter, yo el metamanagement de Fred me lo leía ya por el año 1999, así que él lo conozco hace mucho tiempo, fue eso, la enorme influencia que tiene el liderazgo sobre las personas y sobre el crecimiento y el desarrollo de las personas. Y yo estoy convencido que el líder, los líderes de negocios, tienen en su poder la resolución de todos los problemas que tiene el mundo. Si pusieran el amor como bandera, y pusieran el amor en el cuidado de las personas, en el desarrollo y en el crecimiento de las personas, este mundo no tengo dudas que sería distinto. Completamente alineada contigo. Y si podemos cerrar con esos comentarios tan lindos que nos dice Vanessa, porque el amor mueve toda la creación divina. Ujú. Así es. Y Y ahí Fabián nos leamos lo de dice, Fabián, así no lo sí, dejamos afuera, ¿no? Léelo, sí, total, total, claro que sí, que mejor que seguir escuchándolos también es tanto a ti, Gustavo, como a todos los que nos acompañan. Nos dice Fabián, no pude estar desde el inicio de la charla, pero desde el momento que entré me conecté con esa idea tan poderosa de liderar con amor. Muchas gracias, Gustavo, estaré atento a ver la charla completa, claro que sí. Cuando subamos la grabación a nuestra página de YouTube y pasar el índice de Gustavo, por favor, no le están pidiendo, tu LinkedIn. el link es Gustavo, creo que es Gustavo Picola, lo tengo que fijar porque nunca me acuerdo cómo entro, no entro con entro directamente, pero yo se lo digo, pero seguro que es Gustavo Picola, esperen un segundo. Este, eh, gracias a todos, la verdad que para mí es un honor poder estar acá y poder participar y me encanta poder dejarles algo, una semillita de reflexión, ¿no? Porque cuanto más pensemos el liderazgo desde el amor, es como que esa semilla empieza a germinar y empieza a crecer y tal vez terminemos siendo lo que hagamos que este mundo sea mejor. Yo digo que cuando uno dice, bueno, me encantaría mejorar el mundo, bueno, es un gran propósito eso, porque nunca lo vas a poder lograr, pero si empezás por tu círculo de influencia, seguramente vas a hacer muchas cosas por eso, ¿no? Eh, hay copio y les paso mi link ahí. Súper, Y así después, como es. dije antes, Ay, como dije mira, antes, tenemos es dos lindos Gustavo Picón. comentarios. Dejamos que Fabián nos dice que salió tarde de la oficina con desánimo y cansancio. Lo primero que escuché fue la idea de salir de la oficina sintiendo orgullo de lo que hice en el trabajo. Me cambió el ánimo y el semblante. Increíble, Ah, gracias. gracias, Fabián, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Infinita Débora, también. gratitud. Y ahí Así tienen es. mi link ahí.
Ay, Gustavo, un gustazo poder contar con tu presencia y ojalá que sigamos repitiendo estas charlas tan amenas y tan Ojalá. definitivamente tan enriquecedoras para todos nosotros que en este momento necesitamos que mejor que ver esta forma del amor, en este Ujú. liderazgo que es tan valioso para nosotros. Gracias, Gustavo. Buenísimo. Te doy Gracias, las Paola. palabras de Gracias cierre. en vos, gracias al CBC por permitirme participar de estas tardes de conciencia, que para mí son noches de conciencia.